Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Hoy vamos a salirnos de nuestro registro habitual. Normalmente siempre hablamos de temas que tienen que ver con los grandes premios, con el asfalto, con la velocidad, con la resistencia, pero hoy nos vamos a salir del asfalto y nos vamos a meter en el campo. Vamos a hablar de motocross y vamos a hablar de una historia muy especial. Seguramente muchos no habéis oído hablar del caso Falta, que fue una grandísima polémica surgida en 1974 en torno al Mundial de Motocross de 250. Pues nada, poneros cómodos y os lo contamos. Bienvenidos a Historias del Paddock. Os preguntaréis, ¿qué es esto del caso Falta? Seguramente los más veteranos habéis oído hablar de Jaroslav Falta, que fue un grandísimo piloto checo de motocross que en 1974 peleó por el título del Mundial de 250 con el ruso Gennady Moiseev, otro de los grandes mitos del motocross de los años 70. Ese año fue la coronación de uno de ellos, el primer título que consiguió uno de ellos, que luego ya desvelaremos quién fue, y que estuvo marcado por un acontecimiento polémico en el último Gran Premio de la temporada. A finales de los años 60, el motocross, el Mundial de Motocross, empieza a vivir una transformación. Las pesadas y mastodónticas motos británicas de 4 tiempos ya dejan de ser las mecánicas preponderantes en el Campeonato del Mundo de motocross y empiezan a surgir los motores de 2 tiempos con sus grandes prestaciones, su ligereza y su agilidad, y que se convierten en las mecánicas ideales para el Mundial de Motocross, ¿no? Bueno, pues en ese periodo de arranque hay dos grandes marcas que se desarrollan en torno a este tipo de motores. Una es la sueca Husqvarna y la otra es la checa CZ. CZ fue una marca fundamental en los años 60 que cosechó numerosos éxitos y varios títulos mundiales de la mano de Joël Robert en 250 junto con Viktor Arrebekov, el sueco Viktor Arrebekov, y en 500 con Paul Friedrichs, el piloto de la República Democrática Alemana, que por cierto tiene una semejanza con la historia de Erdek, de la que hemos hablado en otra ocasión, porque fue un piloto que también quiso pasarse al lado occidental, pero no tuvo esa fortuna. Las autoridades de la República Democrática Alemana lo descubrieron su plan y lo defenestraron y desapareció de la escena del Mundial de Motocross. Pero eso es otra historia que a lo mejor otro día podemos hablar de ella. El desarrollo del Campeonato del Mundo lleva bajo en la categoría de 250 se queda bajo el dominio de Joël Robert, el piloto belga, que ganará 6 títulos mundiales en aquellos años, primero con CZ y luego con Suzuki. Uno de nuestros protagonistas, Jaroslav Falta, era el piloto checo de CZ, estaba destacando especialmente en el Mundial de Motocross en esos primeros años, y junto a él Gennady Moiseev, el piloto ruso, que también fue piloto de CZ, abandonó la marca checa para correr con KTM. La progresión de los dos les llevó a que en el año 74 fueran los grandes protagonistas del Mundial de Motocross de 250, realizando una temporada muy igualada y muy disputada entre ellos, y que no vería su desenlace hasta el último Gran Premio del año, que fue en Suiza, en el circuito de Wohlen. El año 1974 empezó con el triunfo de Boven, del belga Boven, en España con una Montesa. Era la primera vez que Montesa ganaba una manga del Mundial de Motocross. Pero Falta y Moisés mantuvieron un toma y daca constante, con muchas alternativas, aunque Moisés iba dominando el campeonato con un pequeño margen. En aquellos días, el Mundial de Motocross, como sucedía con la velocidad, tenía una clasificación por puntos netos. Esa temporada hubo 11 grandes premios, 22 mangas, pero solo contaban los 12 mejores resultados. Y descontando esos resultados, al final el que llevaba un poco de ventaja en la clasificación era Gennady Moiseev, una ventaja que la verdad parecía bastante clara de cara al final de temporada. Pero, ¿qué sucedió en Suiza? En ese circuito, Falta salió a intentar ganar todo para aprovechar cualquier error de Moiseev y conseguir remontar, intentar llegar a luchar por el título. Y realmente fue lo que sucedió. Moiseev tuvo una fortísima caída en la primera manga de la carrera
y falta se puso delante. También hay que poner en antecedentes la situación que se daba entre checos y soviéticos. Hay que recordar que solo unos años antes, en 1968, los tanques soviéticos ahogaron la conocida como Primavera de Praga, que era la respuesta de un régimen más aperturista de Checoslovaquia frente a la situación de dictadura que se vivía bajo la órbita soviética. Para los checos aquello no pasó desapercibido y había una rivalidad enorme entre la gente. De hecho, en el Mundial de Velocidad, Gran Premio de Checoslovaquia, en aquellos años, en los años finales de los 60, había un equipo ruso corriendo en 350 y en 500 y cada vez que salían a pista, en Breno, había un abucheo y un griterío contra ellos ensordecedor. Entonces todo eso era un caldo de cultivo que provocó que hubiera un gran enfrentamiento y que la rivalidad entre Falta y Moiseev fuera aún más grande. Nos plantamos en Wohlen, en Suiza, para esta última carrera, como decimos, con bastante margen a favor de Gennady Moiseev, que prácticamente con acabar las mangas es campeón, pero Falta está decidido a pelear por sus opciones por ese título. ¿Qué pasa en la primera manga? Falta hacer todo lo que tiene que hacer. Hace una salida espectacular, lidera la carrera y por el contrario Moiseev falla en la salida, se queda al final del pelotón y para colmo sufre una tremenda caída que daña muchísimo su KTM. Aún así sigue en carrera muy retrasado, perdiendo tiempo con todo el pelotón y de hecho Falta llegará sobre él para doblarlo. Pero Moiseev le estorba y provoca la caída de los dos. En esta nueva caída, Moiseev definitivamente destroza su KTM y Falta, aunque pierde algo de terreno porque es adelantado por Harry Evers y Hakan Andersson, consigue acabar tercero. En esa situación, con ese momento de tensión, aquello fue otro lance, otra rivalidad más, pero no se tomó una determinación, una decisión sobre qué había pasado. Fue como un lance de carrera más. Pero dejó el campeonato con ese 0 de Moiseev y ese tercer puesto de Falta con unos puntos netos ajustadísimos. 139 Moiseev, 135 Falta. Quedaba una manga y del resultado de esa manga llegaría la resolución del título. En esa manga, de nuevo, Falta hizo una salida espectacular. En aquellos días todavía no teníamos vallas de salida en los circuitos de motocross, con lo que era un poco arriesgado el lanzarse y tomar la delantera porque se podía incurrir en una salida falsa y con una consiguiente penalización. Pero Falta al límite práctico consiguió salir delante y tomar la delantera. ¿Y qué sucedió? Pues para colmo Moiseev tuvo una avería mecánica y se quedó fuera de carrera. En esas circunstancias Falta era virtual ganador de la carrera. Lo que pasó después ya fue realmente escandaloso porque los compañeros de Moiseev, Popenko y Rivalchenko, cuando Falta llegó sobre ellos en la parte final de la manga y los quiso doblar, le intentaron tirar, de hecho le tiraron, pero bueno, él se pudo recuperar, superó los problemas, volvió a la cabeza y terminó ganando esa manga. ¿Qué sucedió después? Pues que virtualmente era el campeón del mundo de 250, pero KTM y los soviéticos presentaron una reclamación alegando que Falta se había saltado la salida. El comité de carrera, el jurado de carrera aceptó la reclamación y le impusieron una penalización de 60 segundos a Falta, con lo que bajaba a la octava posición y el nuevo campeón era Gennady Moiseev. CZ y Falta no se quedaron con los brazos cruzados. Alegaron y presentaron una alegación que llegó hasta la propia Federación Internacional y en su argumentación explicaban que esta sanción de 60 segundos que habían aplicado a Falta obedecía a un reglamento del Campeonato Suizo de Motocross, pero las regulaciones de la Federación Internacional de Motociclismo establecían que las regulaciones particulares no pueden modificar los reglamentos de la FIN, es decir, que no se le podía aplicar una sanción en un campeonato del mundo de motociclismo basada en un reglamento de una federación nacional. Todo esto se embrolló bastante y terminó en el Congreso de la Federación Internacional que ese año tenía lugar en San Marino. Y una vez más se produjeron acontecimientos sorprendentes. Las alegaciones rusas tenían que hacer frente a la apelación de los checos y tenía que verse ante un comité técnico internacional que curiosamente presidía un checo. Parecía claro que iban a dar la razón a Falta,
Pero sorprendentemente el checo presidente de esta comisión dijo que como no se había recibido la alegación en el plazo que se tendría que haber hecho y Falta no había presentado esa alegación, sino que la había presentado ante la FIN y no ante el jurado de carrera, no había lugar a cualquier tipo de reclamación. Y por tanto, Moiseev fue confirmado como campeón del mundo y Yaroslav Falta se quedó sin un muy merecido título. La vida de uno y otro tuvo un desarrollo muy diverso. Los dos siguieron compitiendo. Gennady Moiseev, después de ese primer título en 1974, tuvo un gravísimo accidente en 1975 que casi le aparta de la práctica del motocross, pero se recuperó, volvió al Mundial y volvió a ser campeón del mundo de 250 en 1977 y 1978. Por su parte, Falta siguió en el Mundial de Motocross, siguió activo y compitiendo hasta 1982. Fue muy popular en Estados Unidos a raíz de su viaje a correr en los campeonatos AMA, como otras muchas figuras europeas, y sobre todo a raíz de su victoria en el Supercross del Memorial Coliseum de Los Ángeles de 1974, una de esas primeras carreras que se organizaban en circuitos realizados en estadios por parte de Estados Unidos en esta nueva especialidad del motocross. Pero la magia y la chispa que le llevó a pelear por un título mundial se extinguió. El paso del tiempo les ha colocado a los dos como dos grandes leyendas del motocross. Moiseev, con esos 3 títulos mundiales, es sin duda el piloto más brillante de la Europa del Este, junto con Paul Friedrich, del que hablamos anteriormente. Los dos, desgraciadamente, ya no están con nosotros. Moiseev falleció en 2017 y Falta en 2022. Pero la leyenda de su disputa, la verdad que ha trascendido mucho más allá en el mundo del motocross y por los más veteranos es muy recordado aquel episodio tan disputado y tan polémico como el que se dio en el Gran Premio de Suiza. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Hoy, como os he dicho, nos hemos salido del asfalto, nos hemos ido a la tierra y espero que os haya resultado interesante. La verdad que es una historia curiosa y hay más historias también muy curiosas en el mundo del motocross, del enduro. Yo creo que podemos empezar a explorar esta vía ahora que estamos metidos en el otoño, que es una época muy de moto de campo, el otoño, el invierno, la primavera. Y nada, seguiremos aquí en Historias del Paddock. Gracias por compartir el canal, por suscribiros. Recordad que para las notificaciones dad a la campanita para recibirlas y bueno, en una semana nos volvemos a ver con otro episodio más. Hasta pronto.